Ellos vinieron del oriente, hombres misteriosos, silenciosos y decididos. No eran reyes, pero llevaban tesoros. No pertenecían al pueblo de la alianza, pero conocían los cielos como pocos. Guiados por una estrella, cruzaron desiertos, atravesaron imperios y llegaron ante un bebé en una aldea olvidada. ¿Quiénes eran estos viajeros que sacudieron el trono de Herodes y despertaron la atención de los cielos y de la tierra? ¿Por qué su visita fue registrada solo por Mateo y luego sumergida en el silencio durante siglos? Hay secretos escondidos en esta jornada y tal vez respuestas que nunca te contaron. Hay mucho más misterio y revelación detrás de las páginas de la Biblia de lo que suelen contar por ahí. Aquí, cada detalle escondido cobra vida. Suscríbete al canal y ven a descubrir lo que los ojos comunes no ven, pero la fe ve con claridad. Mucho antes de ser celebrados en canciones navideñas o representados en pesebres alrededor del mundo, los llamados magos de Oriente despertaban curiosidad y reverencia por su origen envuelto en misterio. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, menciona a estos hombres de forma breve, pero poderosa. Ellos no eran reyes, como la tradición medieval europea más tarde romantizó, sino estudiosos, sabios y probablemente miembros de una casta sacerdotal oriental altamente respetada. El término griego utilizado por Mateo es magoi, palabra que remonta a la antigua Media y Persia, refiriéndose a hombres que combinaban conocimientos de astronomía, astrología, medicina y teología. Una élite intelectual que influenciaba hasta decisiones políticas. La figura de los magos, por lo tanto, nace no en el folclore, sino en la realidad histórica de imperios antiguos que valoraban profundamente la sabiduría y la revelación a través de los cielos. En la tradición persa, especialmente entre los seguidores del zoroastrismo, los magos formaban una clase que se dedicaba al servicio espiritual y al estudio de los astros. Ellos actuaban como consejeros de reyes, intérpretes de sueños y observadores de los signos celestiales que, según sus creencias, podían revelar la voluntad divina. No es coincidencia que hayan reconocido el nacimiento de un rey a partir del surgimiento de una estrella. Su formación les permitía discernir entre fenómenos naturales y eventos de significado espiritual. Esto indica que estos hombres no vinieron movidos por curiosidad, sino por una convicción profunda de que estaban ante un acontecimiento único en la historia humana. El reconocimiento del Mesías por gentiles tan distantes geográficamente revela la magnitud de la encarnación divina. La narrativa de Mateo se distingue por incluir a los magos como los primeros en reconocer públicamente a Jesús como rey, aun siendo extranjeros y gentiles. Esto rompe las expectativas de una salvación limitada solo a Israel, sugiriendo desde el inicio que el Evangelio se extendería a los confines de la tierra. La Biblia, al mencionar su visita, ofrece una señal profética de que los pueblos de todas las naciones vendrían a adorar al Salvador. La presencia de los magos en ese momento simbólico en Belén es como una semilla plantada que florecería en el tiempo en que el apóstol Pablo proclamara: «Ya no hay judío ni griego», como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 28. A pesar de la escasez de detalles, es posible trazar paralelos entre estos magos y figuras históricas de la antigüedad que servían en cortes orientales. Registros babilónicos, por ejemplo, mencionan sabios que observaban los cielos en busca de presagios que influenciaban guerras, matrimonios reales y decisiones políticas. Estos estudiosos orientales sabían que los cielos comunicaban realidades espirituales y esa convicción los puso en marcha hacia Jerusalén.
La jornada de los magos no comenzó en Belén, sino muchos años antes, en la formación intelectual y espiritual que recibieron en sus tierras, una preparación silenciosa conducida por la providencia divina. Ese primer vistazo sobre quién eran los magos revela que el nacimiento de Jesús fue notado por aquellos que, fuera de la tradición judía, mantenían los ojos atentos a los signos del cielo. No eran figuras aleatorias, sino hombres con un papel específico en el plan de Dios. Ellos representan a todos aquellos que, aún lejos de la tradición de Israel, son alcanzados por la luz de Cristo. La pregunta que surge es, ¿cuántos hoy, con ojos atentos, también percibirían la presencia del Rey ante sí? Cuando observamos el trasfondo histórico de la visita de los magos, la antigua Persia emerge como pieza central. Tras el exilio babilónico, el pueblo judío convivió intensamente con las culturas de Oriente, especialmente bajo el dominio persa, como se registra en libros como Esdras y Nehemías. Durante este período, conceptos mesiánicos y profecías judías comenzaron a circular en ambientes gentiles, y hay indicios de que los persas tuvieron acceso a estos textos. Es bien posible que, a lo largo de los siglos, las escrituras o tradiciones orales sobre el Mesías hayan sido preservadas y estudiadas entre los sabios de Oriente. Persia, lejos de ser un mero escenario geográfico, fue un agente de preservación y difusión del conocimiento profético, tal vez incluso plantando la semilla de la expectativa que movería a los magos siglos más tarde. El contacto entre judíos y persas no fue superficial. Profetas como Daniel, que ejerció posición de destaque en la corte de reyes medos y persas, como Darío y Ciro, dejó marcas profundas en la cultura oriental. Daniel capítulo 9, versículo 25, por ejemplo, contiene una de las más impresionantes profecías mesiánicas, mencionando la venida del ungido en términos de tiempo y contexto. Es razonable suponer que estas palabras, respetadas en la corte persa y transmitidas entre los sabios, continuaron generando expectativa. Los magos podrían, por lo tanto, haber conocido tales revelaciones y esperado el cumplimiento de aquel tiempo con celo silencioso. Además, el zoroastrismo, religión dominante en la antigua Persia, ya poseía una estructura teológica que valoraba la lucha entre el bien y el mal, la venida de un Salvador y la renovación del mundo. Este trasfondo espiritual no contradice totalmente los conceptos mesiánicos judíos y puede haber facilitado una conexión con las profecías hebraicas. Aún no siendo convertidos al judaísmo, los magos podrían ser buscadores sinceros de la verdad, inclinados a la revelación divina y abiertos a la acción del Espíritu de Dios. Ellos representan aquel tipo de adorador que aún fuera de la alianza mosaica es encontrado por Dios en su camino. La geografía también favorece esta conexión. La antigua Persia, actual Irán, poseía rutas comerciales y diplomáticas frecuentes con Judea. Era común que emisarios, mercaderes y hasta estudiosos circularan entre los imperios, llevando consigo ideas, textos y enseñanzas. No es difícil imaginar que un grupo de sabios persas tuviera acceso a antiguos escritos hebraicos, especialmente los producidos durante el exilio babilónico. Esta exposición al contenido bíblico habría alimentado la percepción de que algo grandioso estaba por suceder en la tierra de Judá, y al ver el signo en los cielos, no dudaron en partir. Esta conexión entre Persia y el nacimiento de Jesús no es solo un detalle histórico, sino una clave teológica. Ella muestra que Dios ya estaba revelando el misterio del Mesías mucho más allá de las fronteras de Israel. Los magos se convirtieron en los primeros frutos de esa revelación entre los pueblos. Sus raíces persas, lejos de ser un obstáculo, fueron el camino utilizado por la providencia divina para anunciar el nacimiento del Rey. La palabra mago
en el contexto de Oriente Antiguo, no llevaba la connotación negativa que más tarde el término asumiría en el mundo occidental. Lejos de ser practicantes de hechicería, los magos de la antigüedad unían fe y ciencia en un solo cuerpo de conocimiento. Eran, al mismo tiempo, religiosos devotos y estudiosos de los cielos. En los reinos de Babilonia y Persia especialmente, había escuelas especializadas en observación astronómica, donde sacerdotes pasaban años estudiando el movimiento de los astros, interpretando eclipses, conjunciones planetarias y otras manifestaciones celestiales. El objetivo no era superstición, sino comprensión del cosmos como lenguaje divino. En ese sentido, los magos podrían ser considerados los científicos y teólogos de su tiempo. Al mirar al cielo, los magos no buscaban solo belleza o conocimiento técnico, buscaban señales. Las culturas de Oriente veían el firmamento como un tipo de escritura celeste, donde los dioses, o el mismo Dios, comunicaba su voluntad. Era este el trasfondo que guió a los magos hasta Belén. Cuando vieron aquella estrella extraordinaria, reconocieron un hito profético. A diferencia de los astrólogos modernos, que a menudo operan con previsiones genéricas, los magos de la antigüedad estaban ligados a sistemas complejos de observación e interpretación que involucraban registros meticulosos y tradición oral. Todo esto indica que su reacción ante la estrella no fue liviana, sino fruto de un profundo análisis y entendimiento espiritual. La Biblia en ningún momento condena a los magos por su práctica de observar los cielos. Al contrario, Mateo los presenta como ejemplos de discernimiento y reverencia. Ellos supieron identificar el momento exacto de la intervención divina en la historia. Esta sabiduría, sin embargo, no fue adquirida solo a través del intelecto. Nació de un corazón que, aunque fuera de la alianza judía, estaba sediento de verdad. El encuentro con el Cristo no fue un accidente en el camino, sino la culminación de un largo proceso de escucha silenciosa de los cielos. Dios usó el conocimiento que tenían, la astronomía, como puente para llevarlos hasta Jesús. Esto revela algo profundo. El Señor se comunica de formas variadas, y aquellos que tienen oídos atentos, incluso en culturas distantes, pueden escuchar su voz. El oficio de los magos también muestra cómo, en la antigüedad, fe y ciencia no eran polos opuestos, sino partes integradas de una visión del mundo sagrada. La búsqueda del conocimiento de los cielos era al mismo tiempo una búsqueda de Dios. Ellos estudiaban los astros, no para dominar el destino, sino para comprender los tiempos determinados por el Altísimo. La precisión con la que siguieron la estrella y el coraje con el que enfrentaron la jornada revelan el grado de convicción que poseían. No estaban simplemente explorando una curiosidad intelectual, estaban respondiendo a un llamado divino. Esta comprensión más profunda del papel de los magos nos invita a reflexionar sobre cómo hoy separamos razón y fe, cuando, en realidad, ambas pueden conducirnos al encuentro con Dios. El camino recorrido por aquellos sabios de Oriente permanece como ejemplo de que la verdadera sabiduría, incluso en las ciencias, alcanza su auge cuando conduce a la adoración. La estrella que siguieron no era solo un fenómeno celestial, era la firma del Creador, dirigiendo a quienes lo buscaban sinceramente. Entre todos los elementos de la narrativa navideña, la estrella de los magos quizás sea la más fascinante. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2, relata que llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está aquel que es nacido Rey de los judíos? Pues hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Esta estrella no era común. No se trataba de un astro cualquiera, sino de una señal celestial con implicaciones espirituales profundas. Diversos estudiosos y astrónomos han buscado explicar este fenómeno a lo largo de los siglos.
proponiendo posibilidades como conjunciones planetarias, cometas o supernovas. Sin embargo, lo que realmente importa en la narrativa bíblica no es solo lo que era la estrella, sino lo que representaba. Una convocación divina enviada a los cielos, visible solo para quienes tienen ojos entrenados para ver más allá de la superficie. La narrativa sugiere que la estrella poseía un comportamiento atípico. No solo surgió en el cielo oriental, sino que se movió hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Esto indica algo más que un simple cuerpo celeste. La idea de un fenómeno natural guiando viajeros de tierras distantes, atravesando desiertos y llegando con precisión a un pequeño pueblo como Belén, exige más que ciencia. Es una señal que trasciende la lógica y se encaja en la categoría de milagros, manifestaciones sobrenaturales usadas por Dios para revelar su voluntad. La estrella no solo sirvió como guía física, sino como prueba de que el nacimiento de Jesús fue orquestado en los mínimos detalles, desde el cielo hasta la tierra. La conexión entre señales celestiales y revelaciones divinas tiene raíces profundas en las Escrituras. En el libro de Números capítulo 24, versículo 17, Balaam profetiza: «Una estrella procederá de Jacob, y un cetro subirá de Israel». Esta profecía, hecha siglos antes, ya apuntaba hacia un Mesías que sería reconocido por la aparición de una estrella. Aunque Balaam fuera un profeta extranjero, sus palabras fueron preservadas en el canon sagrado, como testimonio de que incluso entre los gentiles, Dios levantaría voces que apuntarían hacia el Cristo. Los magos, al seguir la estrella, estaban, consciente o inconscientemente, respondiendo a esta antigua palabra profética. El simbolismo de la estrella también lleva un peso teológico. En contraste con las tinieblas espirituales que cubrían el mundo, la luz de la estrella indica el inicio de una nueva era. Jesús, más tarde, sería descrito como la brillante estrella de la mañana, como está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. La luz que guió a los magos era solo una sombra de la luz mayor que Cristo traería al mundo. El camino iluminado por el cielo era una anticipación del camino que el propio Cristo ofrecería a todos los que lo siguieran. La estrella no solo guió, sino que reveló. Y revelar es la propia esencia de lo que Dios hace a lo largo de toda la Escritura. Si hoy, en tiempos modernos, no tenemos una estrella literal guiándonos a Belén, aún somos invitados a reconocer los signos de Dios a nuestro alrededor. La estrella de los magos nos enseña que aquellos que observan con atención, que buscan con sinceridad y que están dispuestos a caminar largas distancias por una revelación, acaban encontrando al Cristo. Lo que nos queda preguntar es, ¿hemos mantenido los ojos abiertos para la luz que aún brilla? La llegada de los magos en Jerusalén no fue recibida con festividad, sino con inquietud y miedo. El texto de Mateo capítulo 2, versículo 3, afirma que el rey Herodes se perturbó y con él toda Jerusalén. El motivo de esta alarma no era solo la presencia de extranjeros ilustres, sino la pregunta que hacían: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esta pregunta sonó como una amenaza directa al trono. Herodes, aunque era rey, no era judío de linaje davídico. Él era idumeo, impuesto por Roma como gobernante de Judea. Su reinado, aunque políticamente astuto, se sostenía por la fuerza, la manipulación y el miedo. Cualquier mención a un rey legítimo era vista como conspiración. La astucia de Herodes aparece cuando llama a los magos en secreto e indaga con precisión el tiempo de la aparición de la estrella. Esto revela su intención de rastrear el paradero del niño, no para adorarlo como dijo, sino para eliminarlo.
La inseguridad de Herodes se agravó por su propia trayectoria de paranoia y crueldad. Históricamente, ya había mandado ejecutar a 3 de sus propios hijos e incluso a su esposa por sospecha de traición. La idea de un recién nacido desafiando su autoridad solo aumentó su furia. El nacimiento de Jesús no solo conmovió el mundo espiritual, colocó en crisis el poder humano establecido, denunciando su fragilidad ante el reino que se aproximaba. La inquietud de Jerusalén también debe ser observada. El texto bíblico afirma que toda la ciudad se perturbó con él, lo que demuestra que no solo Herodes temía las implicaciones de esa visita. Muchos en Jerusalén, incluidos líderes religiosos, se habían acostumbrado al statu quo. Un nuevo rey, anunciado por extranjeros, amenazaba la estabilidad, incluso si fuera el Mesías prometido. Esta reacción precoz anticipa lo que Jesús enfrentaría a lo largo de su ministerio: rechazo, oposición y persecución, incluso entre los que más esperaban la venida del Cristo. Al fingir interés espiritual y pedir que los magos volvieran con información, Herodes intenta manipular los instrumentos de la revelación divina a su favor. Pero Dios, conociendo los corazones, interviene. En Mateo capítulo 2, versículo 12, leemos que los magos fueron avisados en sueños para no regresar a Herodes. Esto confirma que su intención era maligna y que los caminos de Dios no se dejan dominar por los proyectos de los hombres. Herodes creía controlar la situación, pero su trama fue frustrada por sueños, el lenguaje silencioso de Dios que revela y libera. El temor de Herodes nos enseña que la verdadera realeza de Cristo confronta todo poder que se establece fuera de la justicia. Jesús no vino para ser un rey simbólico, sino real. Incluso cuando aún era solo un bebé, ya provocaba reacciones intensas en los tronos de la tierra. La llegada de los magos fue como un estandarte levantado en territorio enemigo. El verdadero rey había llegado, y su presencia desestabilizaba todo lo que era falso. Esta realidad sigue siendo verdadera. Cristo aún hoy perturba los sistemas que resisten a su soberanía. El viaje de los magos, aunque descrito en pocas líneas en las Escrituras, involucró cientos de kilómetros atravesando desiertos, montañas y fronteras políticas. La tradición señala que vinieron del Oriente, y muchos estudiosos coinciden en que la región de Babilonia, actual Irak, sería el punto de partida más probable. Se trata de una ruta que ya era conocida desde los tiempos antiguos, conectando el imperio babilónico con Judea mediante caravanas comerciales y expediciones diplomáticas. Lo que hace que este viaje sea singular no es solo su extensión, sino el propósito que lo impulsó. Esos hombres no buscaban riquezas, tratados o alianzas, buscaban adorar. Ningún detalle sobre la logística del viaje es dado por Mateo, pero podemos imaginar los riesgos enfrentados por esos viajeros. Las rutas del Medio Oriente no eran seguras. Robos, climas extremos y escasez de recursos formaban parte del escenario. Además, su misión no estaba respaldada por ninguna autoridad política conocida. Confiaban únicamente en una señal celestial, guiados por la fe y la convicción de que el rey de los judíos había nacido. Esta decisión de abandonar la comodidad de su tierra y ponerse en camino sin garantías materiales refleja una fe que trasciende la teoría. Es fe en movimiento. El viaje de los magos resuena con el de Abraham, que también salió del oriente rumbo a una tierra que no conocía, confiando solo en la promesa de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, leemos que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. De manera similar, los magos recorrieron un camino de obediencia silenciosa. El silencio que rodea su viaje, sin registros de milagros en el camino, sin relatos de encuentros sobrenaturales, refuerza la naturaleza interior de la fe.
Perseverancia incluso cuando el cielo parece oculto. No sabían qué encontrarían, pero sabían a quién buscaban. El hecho de que la estrella detuviera sobre el lugar donde estaba el niño también indica que hubo un momento de incertidumbre. Primero llegaron a Jerusalén, no directamente a Belén. Esto sugiere que en parte del viaje siguieron por inferencia e intuición espiritual, y no solo por visiones constantes. Esto humaniza aún más su búsqueda. Su fe fue puesta a prueba. Necesitaron preguntar, informarse, ajustar la ruta. Esto muestra que incluso los que son guiados por Dios pueden enfrentar momentos de duda o pausa. La verdadera jornada espiritual incluye recalcular rutas y continuar avanzando, incluso cuando la dirección divina parece intermitente. Al salir de sus tierras, los magos iniciaron más que un viaje geográfico. Comenzaron una travesía espiritual que culminaría en el encuentro con el Salvador. Cada paso hacia Judea era una ruptura con el pasado y una preparación para un nuevo tiempo. Representan a todos los que, aunque distantes, responden al llamado sagrado y se ponen en marcha. La pregunta que queda es: ¿cuántos hoy están dispuestos a emprender un viaje largo, silencioso y lleno de incertidumbres, solo para estar ante el Rey? La llegada de los magos a Belén culminó en la entrega de 3 regalos que se convertirían en simbólicos en toda la historia cristiana. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11, describe que abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Estos regalos no eran elecciones aleatorias. Cada uno llevaba un significado profundamente conectado a la identidad y al destino del Mesías. El oro, asociado a la realeza, reconocía a Jesús como rey. El incienso, usado en el templo hebreo durante las oraciones, revelaba su naturaleza divina. La mirra, utilizada en embalsamamientos, anticipaba su sufrimiento y muerte sacrificial. Los magos, incluso sin el pleno entendimiento del plan de Dios, fueron inspirados a entregar regalos que hablaban de la misión completa de Cristo: nacimiento, divinidad y redención. El oro presentado por los magos no era simplemente un regalo valioso, sino una declaración silenciosa sobre la autoridad de Jesús. En una época en que los reyes eran distinguidos por vastas riquezas y exhibiciones de poder, ofrecer oro al niño era reconocer que allí estaba un gobernante por encima de cualquier trono terrenal. El contraste es marcado. Un rey verdadero nacido en circunstancias humildes y reyes terrenales, como Herodes, rodeados de pompa pero vacíos de legitimidad. Este gesto de los magos ecoa a lo que está registrado en el libro de Salmos, capítulo 72, versículo 15, donde se profetiza que los reyes traerían regalos al Mesías. El oro, por tanto, no solo honraba a Jesús, sino que también cumplía las Escrituras de forma majestuosa. El incienso, por su parte, era una resina preciosa frecuentemente quemada durante cultos y ceremonias espirituales. Su aroma simbolizaba las oraciones subiendo hasta Dios. Ofrecerlo a Jesús era una forma de reconocer su naturaleza divina, afirmando que ese niño no era solo humano. El incienso también apunta a la vida de intercesión y entrega que Jesús presentaría durante su ministerio. Él sería aquel que intercedería por el pueblo, acercando el cielo a la tierra y revelando el corazón del Padre. Este regalo revela que, desde los primeros días de vida, Jesús fue reconocido como aquel que traería un nuevo acceso a Dios. La mirra quizás sea el regalo más enigmático, especialmente por su uso en preparaciones funerarias. Entregar mirra a un recién nacido parece extraño, pero en la narrativa de la salvación se convierte en un presagio poderoso. La mirra representa el sacrificio que Jesús haría muchos años después, cuando se entregaría en la cruz.
En Juan capítulo 19, versículo 39, vemos a Nicodemo usando una mezcla de áloes y mirra para preparar el cuerpo de Cristo tras su muerte. Esto muestra cómo el regalo de los magos anticipaba algo que solo se comprendería al final del ministerio terrenal de Jesús. El bebé que recibió mirra en el pesebre sería el Salvador que derramaría su vida por la humanidad. Estos regalos, cuando se ven en conjunto, forman un mosaico teológico que revela la totalidad de la misión de Cristo. Realeza, divinidad y muerte sacrificial se entrelazan en una narrativa que comienza en los brazos de María y culmina en la resurrección gloriosa. La sabiduría divina guió a esos hombres a traer exactamente lo que representaba el propósito eterno de Dios. Cada regalo construía un retrato del Rey que vino a servir, del Dios que vino a acercarse y del Cordero que vino a morir. Al reflexionar sobre estos regalos, somos llevados a considerar lo que ofrecemos al Cristo hoy. El oro de nuestra devoción, el incienso de nuestra adoración y la mirra de nuestros sacrificios. Los magos nos recuerdan que la verdadera oferta es aquella que nace del corazón dispuesto a reconocer quién es realmente Jesús. Uno de los aspectos más intrigantes sobre los magos es el silencio casi completo que envuelve su historia. El Evangelio de Mateo es el único entre los 4 evangelios que menciona la visita de ellos, y aún así de manera breve. No sabemos sus nombres, cuántos eran, de qué ciudad específica vinieron o qué sucedió con ellos después. Este silencio ha intrigado a estudiosos durante siglos, pero no es accidental. En Mateo capítulo 2, versículo 1, la narrativa comienza simplemente con «Llegaron magos del oriente», como si la identidad de ellos fuera secundaria ante el verdadero foco de la historia, el Mesías. La ausencia de detalles personalmente identificables en los magos revela que su papel no era ser protagonistas, sino testigos. Ellos surgen como figuras misteriosas que entran en la escena por un breve momento y desaparecen justo después de adorar al Cristo. Esta dinámica ecoa temas recurrentes de las Escrituras, donde personajes aparecen solo para cumplir un propósito específico y luego ceden espacio a la narrativa mayor. Así como Melquisedec aparece en Génesis capítulo 14 y luego es envuelto en silencio, atribuyendo la gloria solamente a Dios, los magos también entran y salen sin llamar la atención hacia sí mismos. Este patrón refuerza la idea de que el foco de la historia debe permanecer exclusivamente sobre Jesús. Otra razón para el silencio puede estar en el propio propósito del Evangelio de Mateo. Escrito para un público judío, su objetivo era mostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebraicas. La presencia de los magos, aunque crucial, sirve más como un testimonio gentil, un indicativo de que incluso los pueblos lejanos reconocieron al Rey. Detallar su biografía quitaría el peso simbólico del acontecimiento. Así, Mateo preserva lo esencial. Ellos vinieron, reconocieron al Rey y lo adoraron. La simplicidad de la narrativa mantiene el enfoque donde debe estar, no en los mensajeros, sino en el mensaje. El silencio sobre los magos también permite que su figura permanezca universal. Sin nombres, pueden representar a cualquier persona que, incluso distante de la tradición judía, se deja guiar por la luz divina. La ausencia de detalles permite que hombres y mujeres de todas las épocas se identifiquen con esta búsqueda. Ellos son el retrato de los buscadores sinceros, aquellos que atraviesan largas jornadas interiores hasta encontrar al Cristo. La narrativa abierta invita al lector a imaginarse entre los que reconocen al Rey y se postran ante él. Hay aún un aspecto espiritual en el silencio de Mateo. Nos enseña a valorar lo esencial.
en tiempos modernos, donde buscamos información detallada sobre todo, Mateo nos recuerda que lo más importante no es saber quiénes eran los magos, sino entender lo que su presencia anuncia. Ellos cumplen el papel de abrir la narrativa de adoración al Cristo, inaugurando el movimiento que más tarde los apóstoles llevarían a las naciones. El silencio a su alrededor preserva esta función. Ellos no son el centro de la historia, son el primer eco del llamado universal de Dios. Esta ausencia de detalles nos invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa muchas veces en silencio, sin focos, usando personas que aparecen brevemente pero dejan huellas eternas. Los magos entraron y salieron de la escena bíblica, pero el impacto de su visita atravesó los siglos. La pregunta que permanece es, ¿estamos lo suficientemente atentos para percibir los movimientos silenciosos de Dios a nuestro alrededor? Cuando los magos se arrodillaron ante Jesús, algo mucho mayor que una simple visita estaba sucediendo. No eran simplemente extranjeros curiosos, eran el cumplimiento vivo de profecías anunciadas siglos antes. El libro de Isaías, capítulo 60, versículo 6, describe que naciones vendrán a tu luz, y que trayendo oro e incienso proclamarán las alabanzas del Señor. Este texto profético ecoa directamente el gesto de los magos que, venidos de naciones distantes, trajeron oro e incienso al Mesías. La visita de ellos no fue un evento aislado, sino parte de un plan profético cuidadosamente construido a lo largo de los siglos. El Salmo 72, especialmente el versículo 10, también anuncia que reyes y pueblos de tierras distantes traerían regalos al Rey justo que gobernaría sobre toda la tierra. Aunque los magos no eran reyes, representaban autoridades espirituales y políticas de sus pueblos. Su llegada a la presencia de Jesús simbolizaba que el reinado del Mesías no se limitaría a Israel, sino que alcanzaría todas las naciones. Este salmo, frecuentemente asociado al Mesías, se cumple de manera extraordinaria cuando aquellos hombres se postran ante un niño pobre en Belén, reconociéndolo como Señor. La presencia de los magos también confirma que Dios ya estaba moviendo el mundo gentil desde mucho antes del ministerio público de Jesús. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén sabían dónde el Mesías debería nacer, conforme a la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, fueron extranjeros quienes realmente buscaron y encontraron al Cristo. Esto revela algo profundo. La fe no es propiedad de un pueblo, sino respuesta a la revelación. Los magos, al seguir la estrella, mostraron que Dios estaba llamando a los pueblos de la tierra al reino de su Hijo, anticipando la misión futura de los apóstoles. El encuentro entre gentiles y el Mesías, pronto en sus primeros días de vida, también anticipa la gran revolución espiritual que Jesús traería. Él sería luz para todas las naciones, como fue profetizado en Isaías capítulo 42, versículo 6. Los magos fueron los primeros en experimentar esta luz. Lo que comenzó con una estrella culminaría en el mensaje del Evangelio, atravesando el mundo a través de los discípulos. El acto de adoración de los magos es como una llave que abre la puerta de la salvación para todos los pueblos, indicando que el reino de Dios trasciende fronteras, culturas y lenguas. La actitud de los magos, que se postraron ante el Cristo, también contrasta con la reacción de los líderes de Jerusalén, que permanecieron indiferentes. Este contraste cumple otro patrón profético. Aquellos que deberían reconocer al Mesías a menudo no lo hacen, mientras que aquellos considerados distantes reciben la revelación con alegría. La profecía no solo se cumple en los magos, sino que se revela a través de ellos. Ellos muestran que el corazón que busca, encuentra, el que se humilla, reconoce, y el que se rinde, participa de la promesa eterna. Los magos, por lo tanto, son más que personajes de la infancia de Jesús.
Son testigos de que la promesa de Dios es fiel, que sus palabras no fallan y que el Salvador vino para todos los pueblos. Ocupan un lugar especial en la narrativa bíblica, no por lo que eran en sí mismos, sino por lo que significaban dentro del gran plan de redención. Y nos invitan a preguntarnos, ¿también reconocemos el cumplimiento de las promesas de Dios cuando se manifiestan ante nosotros? La aparición de los magos en Belén fue más que un gesto de honor individual. Fue un símbolo vivo de la sumisión de los reinos gentiles al verdadero Rey. Al postrarse ante el niño Jesús, aquellos hombres, venidos de culturas extranjeras, representaron las naciones que a lo largo de los siglos se arrodillarían ante el Señor. Este acto tiene resonancia directa con lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 7, donde Dios declara que reyes se levantarán y príncipes se postrarán ante el elegido. La presencia de los magos no solo cumplió la profecía, sino que la inauguró, abriendo camino para una nueva orden espiritual en que todos los pueblos serían invitados a reconocer la soberanía de Cristo. Estos hombres no pertenecían a la línea de David, ni compartían la alianza mosaica. Sin embargo, fueron los primeros en reconocer la realeza de Jesús. Esto rompe completamente con la expectativa de que solamente los judíos estarían preparados para saludar al Mesías. Mientras muchos dentro de Israel estaban distraídos o resistentes, estos extranjeros demostraron una sensibilidad espiritual notable. Esto ilustra un principio divino que atraviesa toda la Escritura. Dios mira al corazón, no al pedigree religioso. El mismo patrón puede verse en historias como la de la mujer sirofenicia o del centurión romano, que en Mateo capítulo 8, versículo 10, tuvo su fe elogiada por el propio Cristo como superior a la de muchos en Israel. El acto de los magos al postrarse también lleva un mensaje teológico importante. El verdadero reinado de Jesús no sería impuesto por la fuerza, sino reconocido voluntariamente por aquellos que perciban su gloria. No fueron obligados a venir, ni compelidos por un ejército. Fueron movidos por un llamado interior, confirmados por una señal celestial e impulsados por una fe silenciosa. Al arrodillarse ante el niño, afirmaron con el cuerpo lo que sus corazones ya sabían. Estaban ante algo o alguien que trascendía sus tradiciones y sistemas. Este reconocimiento espontáneo prefigura lo que Pablo escribiría a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla. La visita de los magos también señala una inversión espiritual. Durante siglos, las naciones gentiles habían sido vistas como distantes de Dios, ajenas a la promesa. Pero ahora, los primeros en adorar al Cristo son precisamente representantes de esos pueblos. Esta escena anticipa el movimiento misionero que alcanzaría el mundo conocido y refuerza la idea de que Dios no hace acepción de personas. Los magos representan reyes, líderes, sabios y buscadores de todos los tiempos que, al encontrar la luz de Cristo, dejan atrás sus coronas para adorar. Son un puente entre el antiguo exclusivismo religioso y la nueva era de gracia extendida a todos. Por lo tanto, los magos son más que visitantes curiosos o personajes decorativos de la narrativa navideña. Son señales vivas de que el reino de Dios estaba siendo inaugurado con alcance global y que los poderes y autoridades de este mundo necesitarían posicionarse ante el Mesías. La imagen de ellos arrodillados en un lugar humilde, ante un bebé aparentemente frágil, confronta toda idea de grandeza basada en poder humano. Al reconocer al Rey Celestial, dejaron un ejemplo que resuena hasta hoy. Todo poder terrenal se inclina ante el trono eterno de Cristo.
Los magos del Oriente simbolizan el ápice del conocimiento humano de su época. Formados en las tradiciones más antiguas y profundas de sabiduría oriental, llevaban consigo el prestigio de una casta intelectual que observaba los cielos, interpretaba sueños y aconsejaba reyes. Sin embargo, al llegar ante Jesús, hicieron algo que sobrepasa los límites del intelecto: se arrodillaron y adoraron. El gesto de ellos no fue solo un acto de educación o protocolo. Fue la rendición de la razón ante la revelación. La sabiduría que los trajo hasta Belén fue dejada de lado cuando encontraron la verdad encarnada, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, la locura de Dios es más sabia que los hombres. El contraste entre Jerusalén y Belén es marcante. En Jerusalén estaban los escribas, los expertos de la ley, los que poseían el conocimiento teológico pero no reconocieron al Mesías. En Belén, una pequeña aldea despreciada, ocurrió la revelación. ¿Y quién la reconoció? Hombres venidos de tierras lejanas, de culturas y religiones diferentes, pero con el corazón abierto a la verdad. Esto enseña que la revelación de Dios no está condicionada a la erudición, sino a la humildad. Los magos sabían mucho, pero reconocieron que estaban ante algo que trasciende todo conocimiento humano. Ellos dejaron que la fe ocupara el lugar de la lógica, que la luz divina orientara más que los mapas astronómicos que conocían. Esta rendición es un hito espiritual poderoso. Representa el momento en que el saber humano reconoce sus propios límites. En una época en la que el conocimiento era altamente valorado, así como en los días de hoy, los magos mostraron que la verdadera sabiduría no es acumular información, sino saber inclinarse ante aquello que es eterno. Al adorar a Jesús, revelaron que la verdadera iluminación no viene de las estrellas, sino del Dios que las creó. La luz de la estrella los guió hasta la luz mayor. Y al encontrarla, supieron que todo su estudio tenía sentido solo porque los conducía a la adoración. La actitud de los magos también confronta un error común: pensar que fe y razón no pueden coexistir. Ellos usaron el conocimiento que poseían, observaron los cielos, interpretaron los signos y se pusieron en camino. Pero al encontrar a Jesús, entendieron que toda razón debe ceder espacio a la reverencia. No abandonaron su sabiduría, sino que la pusieron a los pies del Rey. Eso es lo que la verdadera sabiduría hace. Como el propio Santiago escribe en su epístola, capítulo 3, versículo 17, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, luego pacífica, amable, comprensiva. Los magos manifestaron esa sabiduría no solo al seguir la estrella, sino al reconocer que estaban ante alguien que no podían explicar, solo adorar. Este episodio nos desafía a replantear el papel del conocimiento en nuestra espiritualidad. La sabiduría de los magos no fue despreciada, sino redirigida. No dejaron de ser sabios al adorar, se hicieron aún más. Su viaje nos enseña que por más que conozcamos, siempre habrá algo mayor que ser revelado, y que, ante el misterio de la encarnación, la respuesta más sabia no es explicar, sino arrodillarse. Después de adorar al niño Jesús y entregar sus presentes, los magos estaban listos para regresar al Oriente. Pero Dios intervino una vez más. En Mateo capítulo 2, versículo 12, leemos que fueron avisados en sueño para no volver a Herodes y siguieron por otro camino. Este cambio de ruta, aunque parezca un simple detalle logístico, lleva un peso espiritual profundo. No se trata solo de una dirección geográfica diferente, sino de un símbolo de la transformación interior que el encuentro con el Cristo produce. Quien se encuentra con Jesús no vuelve por el mismo camino, porque ya no es el mismo. El aviso en sueño revela el cuidado de Dios no solo con el niño,
sino también con los magos. Ellos fueron incluidos en el plan de protección divina, señal de que su fe no había pasado desapercibida. Dios, que los había guiado con una estrella, ahora los guía de manera aún más íntima, a través de sueños. Esto muestra una progresión en la relación entre ellos y lo divino. La estrella los llevó hasta Jesús, pero el sueño los llevó a obedecer. Este es el trayecto de la fe madura. Comienza con señales visibles, pero avanza hacia la escucha sensible de la voz de Dios en lo íntimo. La elección de no regresar a Herodes también marca una ruptura con el sistema de poder opresor. Al decidir obedecer al aviso celestial, los magos rechazan cualquier complicidad con los planes de muerte y manipulación de aquel rey. Esta decisión es un acto de valentía y lealtad. No solo encontraron al Mesías, sino que ahora se posicionan en defensa de su vida. Este gesto también cumple lo que está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No tenían todas las respuestas, pero siguieron la dirección divina con confianza. El regreso por otro camino también puede ser entendido como una metáfora de la conversión. El viaje de ida fue de búsqueda, el de vuelta de revelación. Partieron con preguntas y regresaron con certezas. Regresaron diferentes, llevando no solo la experiencia del encuentro, sino también la marca de una fe transformadora. No fueron más los mismos hombres que dejaron Persia. Algo dentro de ellos había sido reconfigurado, y como ocurre con todos los que verdaderamente encuentran a Cristo, sus pasos ahora seguían por una nueva dirección, aunque el destino geográfico permaneciera el mismo. Ese otro camino sigue existiendo para todos nosotros. No es un trayecto físico, sino una nueva forma de vivir, guiada por aquello que el encuentro con Cristo nos revela. La historia de los magos nos invita a no solo buscarlo con sinceridad, sino a permitir que esta búsqueda nos transforme. Porque todo aquel que ve la cara del Rey y se postra en adoración, no puede simplemente volver a lo que era antes. La visita de los magos al niño Jesús tuvo un impacto que superó el momento en Belén y alcanzó la estructura de la fe cristiana naciente. En los primeros siglos de la Iglesia, los cristianos veían en este episodio un presagio de lo que se convertiría en la gran misión del Evangelio: alcanzar todas las naciones. La presencia de los magos al inicio de la narrativa de Mateo era como una semilla de lo que Cristo confirmaría en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando ordenó: «Id y haced discípulos de todas las naciones». Desde el inicio, Dios estaba señalando que la salvación no se limitaría a un pueblo, sino abierta a todos los que creyeran. Para los cristianos de los primeros siglos, los magos se convirtieron en una imagen poderosa del llamado universal del Evangelio. En las catacumbas romanas, por ejemplo, hay dibujos y grabados primitivos que retratan a los magos con sus regalos ante el niño Jesús. Esto indica que, incluso en tiempos de persecución, la Iglesia veía en este gesto un símbolo de esperanza. Los magos representaban a todos los gentiles que, aunque no conocían la ley de Moisés, eran atraídos por la gracia divina. Su historia se usaba para afirmar que el Evangelio no hacía distinción de pueblos, lenguas o culturas. Un mensaje revolucionario para el mundo antiguo, dividido entre judíos y gentiles. Además, la tradición de la Epifanía, celebrada el 6 de enero por muchas comunidades cristianas, nació de esta narrativa. La palabra Epifanía significa manifestación, y en este contexto se refiere a la manifestación de Cristo a los gentiles. La Iglesia primitiva entendió que el momento en que los magos encontraron a Jesús fue más que una visita. Fue la revelación del Mesías al mundo más allá de Israel. Esta fecha se convirtió en tan importante como la propia Navidad en diversas partes de Oriente y Occidente, reforzando el peso teológico de este encuentro silencioso, pero impactante.
La influencia también aparece en los escritos de los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Orígenes y Agustín. Ellos veían a los magos como símbolos de la sabiduría del mundo siendo sometida a Cristo. En sus comentarios, reforzaban que el viaje de los magos representaba el movimiento del alma humana hacia la luz divina. Al arrodillarse ante el niño, los magos realizaban una confesión silenciosa de que toda verdadera sabiduría y poder vienen de Dios. Este entendimiento moldeó la forma en que la Iglesia veía la relación entre fe y cultura, no como oposición, sino como subordinación de la razón y del poder a la soberanía de Cristo. Por lo tanto, la visita de los magos no se limitó a las páginas de Mateo, resonó en las oraciones, en las artes, en las celebraciones y en la teología de los primeros cristianos. Para una iglesia en formación que luchaba por una identidad y comprensión del plan divino, los magos representaban la certeza de que el Evangelio era mayor que las barreras culturales. Ellos fueron los primeros frutos de la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La historia de los magos no solo fue recordada, fue celebrada como un fundamento de la misión cristiana. A lo largo de los siglos, la figura de los magos fue envuelta por capas de tradiciones que ampliaron y en algunos casos distorsionaron los pocos detalles bíblicos disponibles. El texto de Mateo no dice cuántos magos eran, no menciona sus nombres ni especifica su apariencia u origen exacto. Sin embargo, con el tiempo, la tradición cristiana empezó a referirse a ellos como tres reyes, Gaspar, Melchor y Baltasar, otorgándoles identidades, edades e incluso etnias distintas. Estas adiciones no están en las Escrituras, pero fueron construidas a través de siglos de tradición oral, representaciones artísticas y textos apócrifos. Aunque no tienen base textual directa, estas imágenes moldearon el imaginario colectivo y mantuvieron viva la memoria de su adoración. El número 3 probablemente fue deducido de los regalos: oro, incienso y mirra. Pero nada en el texto bíblico impide que hubiera más o menos visitantes. La idea de que eran reyes surgió posiblemente de la interpretación del Salmo 72, versículo 11. Todos los reyes se postrarán ante él, todas las naciones lo servirán. Al vincular esta profecía a la narrativa de los magos, los cristianos medievales comenzaron a identificarlos como monarcas. Esta asociación fue reforzada por representaciones en pinturas, vitrales y representaciones teatrales que presentaban a los magos como ricos reyes, de trajes exóticos, representando las diversas partes del mundo conocido. Esta construcción simbólica, aunque no literal, sirvió a un propósito importante en la tradición cristiana: comunicar la idea de que todos los pueblos, razas y naciones reconocerían la soberanía de Jesús. Con el tiempo, se pasó a representar a un mago europeo, otro africano y un tercero asiático, expresando visualmente la universalidad del Evangelio. El cristianismo medieval utilizó estas imágenes para catequizar y enseñar que el reino de Dios era accesible a todos. El arte sacro y los pesebres incorporaron estas figuras, haciendo que, incluso fuera del texto bíblico, el mensaje teológico permaneciera: Cristo es Rey sobre toda la tierra. Aunque estas representaciones no sean fieles al relato original, revelan cómo la fe popular intenta llenar los silencios de la Biblia con símbolos que enseñan. La tradición cristiana siempre ha sabido utilizar el arte y el imaginario como formas de catequesis. Al transformar a los magos en tres reyes distintos, la Iglesia transmitía verdades espirituales profundas de manera accesible. La narrativa, incluso adornada por elementos legendarios, nunca perdió su núcleo esencial.
la adoración sincera al Mesías por parte de extranjeros guiados por Dios. El desafío moderno es equilibrar la tradición con la fidelidad al texto. Sin descartar la belleza de las representaciones culturales, es preciso regresar a la esencia del relato. Hombres sabios, movidos por la fe, venidos de lejos para reconocer la majestad del Cristo. Como está en Juan capítulo 4, versículo 23, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si los magos se convirtieron en reyes en el imaginario cristiano, eso solo refuerza el impacto que su viaje de fe tuvo sobre generaciones, y nos invita a también recorrer este camino, sea con corona o con humildad, hasta el Rey de los Reyes. La historia de los magos no es solo un relato de adoración, sino un viaje espiritual profundamente simbólico que habla directamente al corazón humano. No fueron compelidos, no recibieron órdenes, ni fueron forzados por las circunstancias. Fueron movidos por una búsqueda interior, por un anhelo por algo mayor que ellos mismos. Esa disposición para buscar, incluso sin garantías, es una de las mayores lecciones que nos dejan. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, el Señor declara: «Buscarme hallaréis, y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Los magos representan exactamente este tipo de búsqueda, sincera, determinada y dispuesta a atravesar distancias para encontrar la verdad. El camino de los magos es también el camino de la fe. No vieron al niño en visión antes de salir. No oyeron ángeles declarando el nacimiento como ocurrió con los pastores. Solo vieron una señal en los cielos, un brillo diferente, y a partir de eso decidieron arriesgarlo todo. Esa fe silenciosa, basada en indicios y no en evidencias completas, es una invitación a todos los que desean seguir a Dios. El verdadero discípulo aprende a caminar incluso sin ver todo el trayecto. Como Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, «Porque caminamos por fe y no por vista». Los magos anduvieron por fe, literalmente. El encuentro con Jesús fue el punto culminante de este viaje. No encontraron un palacio, no vieron una corona, sino que se postraron ante un niño envuelto en simplicidad. Y aún así, reconocieron en él la presencia de lo divino. Esa es la esencia de la revelación espiritual. Ver a Dios donde los ojos naturales no ven. Su viaje nos enseña que el encuentro con Cristo no exige pruebas, sino discernimiento espiritual. La revelación de quién es Jesús ocurre en el corazón de aquellos que lo buscan con sinceridad y no en las apariencias externas. Después de la adoración, los magos volvieron por otro camino, como ya se ha visto. Pero ahora este cambio también se revela como un cambio de alma. Ese viaje los marcó para siempre. Es imposible encontrar al Cristo verdadero y permanecer el mismo. La revelación no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Su fe se convirtió en más que un saber teórico. Se convirtió en una experiencia transformadora. El viaje exterior reflejó una transformación interior. Llegaron como buscadores y partieron como testigos silenciosos de la gloria de Dios. El legado de los magos es, por tanto, un llamado para cada uno de nosotros. Nos enfrentamos al desafío de buscar, caminar, arrodillarnos y dejar que la luz de Cristo nos revele el sentido de nuestra propia existencia. Siguieron una estrella, pero encontraron la estrella de la mañana y nos muestran que todos los que verdaderamente desean encontrar al Salvador, inevitablemente lo encontrarán. Incluso si el viaje es largo, silencioso y lleno de incertidumbres. Porque todo aquel que busca con el corazón, encuentra. ¿Cuántas veces en su vida ha sido como los magos, buscando respuestas, guiado por señales, en silencio y fe?
Comparta con nosotros en los comentarios cómo Dios ya lo ha guiado en viajes inesperados. Envíe este video a alguien que también necesita redescubrir el camino de la luz. Y si este mensaje tocó su corazón, únase a nuestra comunidad de fe, suscribiéndose al canal. Aquí cada historia bíblica es una invitación para reencontrar el propósito.